Buenos días, profesor. Hoy les venimos a hablar sobre el tema de las figuras cónicas. Y vengo en representación de todo mi equipo, que está conformado por Fátima de Jesús Lezama Tlaxcalteca, Valeria Marroquín Rosas, Daniel Santiago La Luz Osorio, Brian Morales Rodríguez y un servidor, Jesús Manuel Choclaniego Ayopiwa. Empecemos con una pequeña introducción sobre qué es el tema de las figuras cónicas. Se denomina sección cónica o simplemente cónica a todas las curvas resaltantes de diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en cuatro tipos: la elipse, la parábola, la hipérbola y la circunferencia. Y aquí pueden ver un ejemplo de ellas. Ahora sí, vamos más a detalle sobre qué es lo que son. Las cónicas son curvas planas obtenidas mediante la intersección de un cono plano. El ángulo que forma el plano y el eje del cono, comparado con el ángulo que forman el eje y la generatriz del cono, determina las distintas clases de cónicas. Además, son sección cónica o simplemente cónica a la curva de intersección de un cono con un plano que no pasa por su vértice. Y como ya lo había dicho, se clasifican en elipses, parábolas e hipérbolas. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de aquí podemos ver un claro ejemplo de ellas. Aquí están. Y para recalcar más sobre cómo están conformadas las cónicas, aquí pues notamos más que ya es la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Es para que quede más claro. ¿Por qué se llaman cónicas? Muy buena pregunta, pues la vamos a contestar. Se les llama cónicas porque estas curvas obtienen al considerar las secciones determinadas por un plano al cortar a dos conos opuestos por el vértice. Vamos a ver que según los valores de A, B, C, D y F, la ecuación representa una circunferencia, una elipse, una hipérbola o una parábola. Muy buena respuesta. Y ahora vamos a ver los tipos y cómo son. ¿Qué son las secciones cónicas de circunferencia? Perpendicularmente al eje del cono y compruebas que la sección es el círculo en azul, siempre que el corte no se produzca por el vértice, su contorno es una circunferencia. Estudiaremos su contorno, es decir, la circunferencia. Pues vamos a estudiar la circunferencia y a conocer más a detalle las secciones cónicas. Empecemos. Si el plano corta oblicuamente al eje del cono y a todas sus generatrices sin pasar por el vértice, la sección que obtendremos es una elipse. Y aquí podemos ver el ejemplo de la elipse. Si el corte lo hacemos de forma oblicua al eje del cono pero paralela a la generatriz del mismo, obtendremos una parábola. Y aquí podemos notar la parábola. Si el plano corta las generatrices en ambos lados del vértice del cono, obtendremos la hipérbola. Y aquí podemos ver claramente el ejemplo de la hipérbola y cómo se corta. Bien, pasemos a algo más. Si te fijas en la figura siguiente, a las cónicas podemos clasificarlas teniendo en cuenta el ángulo que forman en el plano del eje del cono. Y aquí podemos ver más o menos cómo sería un corte o en dónde debemos cortar para que se genere las figuras cónicas. Si el plano es perpendicular al eje, tenemos una sección circular cuyo contorno es la circunferencia. Si el ángulo que forma el plano con base es menor que el ángulo que forma el plano con la generatriz, tenemos que la sección será una elipse. Si el plano es paralelo a la generatriz, tendremos a la parábola. Si el ángulo que forma el plano con la base es mayor del que forma con la generatriz, tendremos a la hipérbola. Y aquí podemos ver claramente, como habíamos dicho en la anterior diapositiva, donde se cortaba, pues aquí se recalca más y nos deja más en claro. Bien, tipos. En función a la relación existe entre el ángulo de la coincidencia A y la inclinación del plano respecto del eje del cono B, pueden obtenerse diferentes secciones cónicas, a saber: B va a ser menor a hipérbola, B va a ser igual a parábola, B va a ser mayor a elipse, B va a ser igual a 90 grados circunferencia, B va a ser igual a 180 grados triangular. Si el plano pasa por el vértice del cono, se puede comprobar que cuando B es mayor que a la intersección es un único punto y va a ser el vértice. Cuando B va a ser igual a la intersección es una recta generatriz del cono, el plano será tangente al cono. Cuando B es menor que a, la intersección vendrá dada por dos rectas que se cortan en el vértice. Cuando B sea igual que 90 grados, el ángulo formado por las rectas irá aumentando a medida B disminuye. Cuando el plano contenga el eje del cono, B va a ser igual a 0.
Y pues por último, en esta última diapositiva podemos notar todas las figuras cónicas más detalladas. Y pues con esto terminaríamos y sería todo. Y las dejo con estas diapositivas. Gracias por su atención, profe. Y esa sería toda nuestra participación. Espero que le haya agradado.